Riesgo energético en Europa. Europa enfrenta un gran problema energético y no es un problema con Rusia, porque la desconexión ya ha ocurrido. La eurozona tiene un nuevo dilema con los Estados Unidos. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la Unión Europea ha hecho todo lo posible por cortar los suministros de petróleo y de gas rusos. Han impuesto sanciones energéticas y límites de precios para dañar los ingresos petroleros de Putin. Sin embargo, sin energía de Siberia, la economía europea se ha venido abajo, al borde de una recesión, debido a la desconexión de la Unión Europea del gas ruso. Europa pasó de ser una potencia industrial con crecimiento positivo a estar en contracción en cuestión de meses. Esta tendencia ha continuado hasta entrado 2024, con servicios e industrias en contracción, resultando en un crecimiento continuo del PIB nulo en el último trimestre del año pasado. Y en lugar de aprender de los errores, Europa ha cometido otro grave error. Ha intercambiado la energía rusa por un nuevo amo y señor, Estados Unidos. En 2021 el gas natural licuado, el GNL de Estados Unidos, representaba solo el 5% de las importaciones de gas de Europa, mientras que casi el 50% provenía del gas ruso. 2 años después la situación ha cambiado drásticamente, con el gas ruso representando solo el 14% de las importaciones y el gas estadounidense ocupando ahora el 20% del mercado, un aumento del 400% en las exportaciones estadounidenses a Europa. La Unión Europea, al desconectarse de Rusia, ha permitido que las compañías de energía estadounidenses se beneficien enormemente, convirtiendo a Estados Unidos en el mayor exportador mundial de GNL. El Reino Unido, Francia y los Países Bajos en particular dependen ahora del suministro energético de Estados Unidos, ya que el gas ruso fluye casi exclusivamente hacia China. Europa tiene ahora que pagar más caro por las importaciones estadounidenses, y esta situación surge de mezclar la política con la economía. A pesar de las quejas del presidente francés Emmanuel Macron sobre el alto coste del gas estadounidense, Europa se ha expuesto a un nuevo riesgo al depender de las políticas estadounidenses. El precio de la energía atado a la economía de la Unión Europea es solo un factor. El verdadero riesgo es atar toda la economía industrial europea a la política de Estados Unidos, que sabemos puede ser muy volátil. Bloomberg señala que Europa, en su dependencia del GNL estadounidense, ha intercambiado un riesgo energético por otro. En lugar de reemplazar el gas ruso con energías renovables, el continente se ha vuelto hacia el gas natural estadounidense. El problema radica en que esta dependencia del GNL estadounidense solo aumentará con el tiempo, ya que la situación en Oriente Medio se deteriora y las sanciones a Rusia no revertirán la seguridad energética de Europa. Europa ha pasado de depender en un 5% del GNL estadounidense hace 5 años a una proyección de duplicar las importaciones de energía de Estados Unidos para 2032, con un coste de más de 110.000 millones de dólares. La amenaza real radica en que Estados Unidos puede, al igual que Rusia, dejar de vender GNL a Europa. La administración Biden ha detenido la aprobación de nuevas licencias para exportar GNL debido a la presión de activistas climáticos. Esto ilustra el riesgo extremo en el que Europa se ha colocado. Las empresas de la Unión Europea que buscan asegurar más suministro de Estados Unidos se ven afectadas, ya que no pueden obtener nuevos permisos de exportación para importar gas estadounidense. Son numerosos los proyectos que están congelados, como el CB2 LNG, que tenía planeado exportar gas natural a Alemania en un acuerdo de suministro energético de 20 años. Esto demuestra lo peligroso que puede ser depender de un único gran proveedor. No solo la política energética de Estados Unidos es una preocupación, también lo es la política exterior de Estados Unidos, que representa otro gran dilema para Europa. No se sabe si el suministro de energía puede ser el próximo objetivo de Estados Unidos. Un ejemplo es la sanción de Estados Unidos al proyecto Ártico 2 de Rusia. Este proyecto estaba destinado a permitir a países como Francia tomar más crudo ruso para diversificar su suministro de energía. Sin embargo, debido a las sanciones estadounidenses, las inversiones y acuerdos de importación de Francia se han desmoronado, dejándolos ahora buscando más energía de Estados Unidos o de Qatar, lo que eleva el precio del GNL estadounidense hacia Europa. Y la situación solo puede empeorar. Europa planea desconectarse por completo del petróleo y gas rusos para 2027, lo que significa cortar cualquier dependencia que quede del GNL ruso, alrededor del 9 al 10% de sus importaciones actuales. Europa parece olvidar las pérdidas en la oferta y la demanda al cortar el GNL ruso. Cortar el suministro ruso suena muy bien, pero ¿de dónde provendrá el 10% que falta? No va a aparecer mágicamente, debe venir de Oriente Medio o de los Estados Unidos. Además, hay un problema de demanda. Europa no es el único continente en el mundo buscando comprar GNL. China e India, junto con el resto de Asia, competirán por el suministro en los próximos 15 años. Asia dominará la demanda de GNL, creciendo de 270 millones de toneladas al año a más de 500 millones, casi el doble de la demanda europea. Sin embargo, solo aumentan 10 millones de toneladas, lo cual no es nada comparado con los países de Asia como India y China, que no tienen problemas para comprar gas natural licuado ruso.
Europa, por otro lado, tendrá que comprar de compañías estadounidenses que aumentan los precios a un continente desesperado. Y este es el coste, como decía, de mezclar la política con la economía al negarse a comprar gas ruso. La factura energética de Europa solo va a aumentar en los próximos años, lo que empujará a economías manufactureras pesadas como la de Alemania cada vez más hacia la recesión. El PIB de Alemania en el cuarto trimestre fue del menos 0,3%, y ahora se pronostica que disminuya nuevamente en un 0,2% en el primer trimestre de 2024. Lo que significa que para marzo Alemania estaría oficialmente en recesión, contradiciendo la afirmación audaz de Olaf Scholz de que Alemania es fuerte y que la recesión nunca llegará. La necesidad de energía barata es una realidad. Credit Suisse calculó lo apalancada que estaba la economía alemana con el gas ruso, con 30.000 millones de suministro ruso controlando casi 2 billones en producción manufacturera alemana. Reemplazar tal apalancamiento, que fue lo que permitió que Alemania se convirtiera en una potencia industrial, no será posible. Si bien siempre habrá suministro disponible, el gran problema será el precio que Europa tenga que pagar por ese suministro. La energía es crítica en la industria. Cuando sube, los costos de producción también aumentan, lo que eventualmente se traslada a los clientes. Esto hace que los productos sean más caros y las exportaciones desde Europa menos competitivas, lo que nos lleva a hablar de una prima geográfica, es decir, la prima que Europa tiene que pagar por desconectarse de la energía barata que tenía justo al lado. Antes estaba la opción del Nord Stream, pero ahora esa opción ha desaparecido. El único suministro que queda es a través del Océano Atlántico o del Océano Índico. Así que ahora tienen que transportar GNL, lo que cuesta más y proviene de un suministro más lejano en un momento en el que las tarifas de flete están por las nubes. Se ve claramente el lío en el que estamos, ¿no? Y ya sea desde Estados Unidos o Qatar, el viaje llevará semanas, desde luego más que en un gaseoducto desde Rusia. Cuando Europa hizo el cambio a GNL estadounidense, tuvieron que competir por buques de GNL, lo que hizo que las tarifas de flete se disparasen también, pasando de un promedio de $50.000 al día a casi $400.000 en su punto máximo. Transportar GNL desde Estados Unidos a Europa lleva de 10 a 30 días, por lo que se pagarían al menos de 4 a 12 millones de dólares en costes de envío solo para obtener el gas. Con la crisis energética actual, los precios del GNL seguirán siendo altos para Europa debido a la escasez de buques. Mientras Europa paga más, alguien en el mundo paga menos, y ese alguien es China. Al igual que Europa, China está cerca de Rusia, por lo que la mayoría del gas pasa por sus gaseoductos. Gracias a las sanciones, Rusia también vende gas natural a un precio más bajo, y China comprará gas a casi un 50% de descuento en comparación con los compradores europeos. $270 frente a $480. Esta es una de las razones principales por las que las industrias de China siguen siendo rentables, con ganancias industriales creciendo un 16,8% en diciembre y más del 29% en noviembre del año pasado. Y si bien China y Rusia son amigos hoy, nadie puede garantizar que esto dure para siempre. En los próximos 50 o incluso 100 años cualquier cosa puede suceder. Los aliados de hoy pueden ser enemigos mañana. Diversificar el suministro de energía es simplemente una idea razonable e inteligente. Y la mayor fuente de energía de China en el mundo no es Rusia, en realidad es Australia. El año pasado China importó 22 millones de toneladas de ese país, diversificando sus cadenas de suministro sin depender totalmente de Rusia. China ha demostrado tener una estrategia de suministro diversificada. Los 5 principales proveedores son Australia, Malasia, Qatar, Indonesia y Nueva Guinea. Rusia ocupa el 6º lugar, y obviamente el suministro de Estados Unidos está cerca del final de la tabla. Tener diversificación en todo el mundo te permite enfrentar cualquier desastre. Por ejemplo, si Australia corta el suministro de GNL, China siempre puede aumentar el suministro desde Rusia. Por eso países como India y China siguen comerciando con Rusia, comprando no solo por precios más baratos, sino también para dejar abiertas sus opciones. Por otro lado, Europa cometió el terrible error de limitar sus opciones, dejándolos a merced de la política exterior de Estados Unidos. El ministro de Finanzas francés llamó a esto la dependencia americana y la dominación económica, debilitando a Europa. Quiere una asociación económica más equilibrada con Estados Unidos, pero eso hoy es imposible. Una gran parte de la riqueza e industria europeas se están desvaneciendo, con los beneficios fluyendo hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos puede influenciar a Europa en gran medida para hacer casi cualquier cosa a día de hoy. Esta devastación se siente especialmente en el sector químico europeo. Según un informe, la industria química europea paga 3 o 4 veces más por el gas en comparación con los compradores nacionales estadounidenses, lo que representa una prima significativa para reducir los costes de producción. Y para reducir los costes de producción, la industria debe reubicarse lo más cerca posible de la fuente de energía, lo que significa desplazarse de países como Alemania y construir plantas en Estados Unidos. La industria en Estados Unidos está haciendo un camino de regreso, pero es a expensas de Europa, y en este punto no hay vuelta atrás. La presión energética de Europa continuará y sus industrias seguirán sufriendo en el futuro. La expansión de la capacidad energética de Estados Unidos seguirá liderando el mundo, incluso con las políticas de restricción de Joe Biden.
La capacidad de exportación de Estados Unidos aumentará en 100.000 millones de metros cúbicos para 2028. Dado que Europa tiene las manos atadas, no les queda otra opción que seguir importando gas de Estados Unidos durante décadas. Esto podría ser muy malo para Europa, pero bueno, es un gran negocio para Estados Unidos. Cuéntame qué piensas tú, ¿estamos atrapados o es posible un cambio de rumbo? Un saludo y nos vemos.